La semana pasada terminamos donde estábamos revisando el concepto del afecto, no hablamos del amor porque de alguna manera decimos que el amor es algo muy, muy, muy complejo, muy profundo y que no tiene ningún sentimiento ni ninguna asociación negativa de nada. Entonces, como no tiene ninguna asociación ni ningún sentimiento negativo de nada, nadie puede sufrir por amor, todos sufren por desamor, por ausencia de amor. Nadie puede pasarlo mal por amor, nadie puede... el amor no contiene ningún tipo de sentimientos negativos, de ningún tipo, ni siquiera ni ningún sentimiento de egoísmo, por lo tanto tampoco tiene sentimiento de espera. Entonces, no podemos hablar que los seres humanos conocen el amor, porque el amor, que lo que nosotros llamamos amor, es una experiencia que está contaminada por una serie de emociones negativas, emociones positivas, en algunos casos emociones neutras, pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el maestro Berset prefiere hablar de afecto. Afecto, dice el afecto. Dice que es más cercano a la realidad porque un ser humano que no se ha realizado a sí mismo plenamente, que no ha logrado expandir su conciencia al 100%, que es un poco el sentido que de alguna manera tiene la condición de ser humano, llegar en un momento a expandir totalmente su conciencia, y llegar a expandirla a un punto tal en que finalmente su experiencia de vida es una experiencia de amor, no de afecto, de amor. ¿Vamos? Y por lo tanto, para que su vida pueda ser una experiencia de amor, no puede haber ningún sentimiento asociado al amor negativo. No hay negatividad en esa conciencia. ¿Vamos? Entonces, hablar de amor, amor humano, es una fantasía. En el fondo, estamos hablando de afecto contaminado, ¿ya? Que es rico, que es disfrutable, porque de alguna manera es un aspecto relativo del amor, en el sentido que tiene un montón de otros componentes, ¿ya? Que no necesariamente pertenecen al amor ni son el amor. ¿Estamos? Entonces, él prefiere hablar de afecto. Prefiere hablar de afecto porque dice que hay ciertos aspectos que están sostenidos por el amor, ¿ya? Y otros aspectos que están sostenidos por necesidades, básicamente por necesidades, ¿no? Entonces, y esas necesidades de alguna manera apuntan a nosotros, en el fondo, es lo que pretende una necesidad ser satisfecha. Entonces, por eso él habla de afecto, ¿ya? Entonces dice que si quisiéramos hablar del amor, como lo conversaba la semana pasada, lo más cercano sería este sentimiento sin espera. ¿Estamos? Y dice, entonces, cuando nosotros esperamos, cuando damos esperando o cuando damos con elástico, si bien es cierto, nos manejamos a partir del afecto contaminado, en el fondo este afecto que está lleno de necesidades, lleno de requerimientos, lleno de pasadas de cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aún así, si tenemos este afecto sin elástico, es mucho más deseable porque finalmente nos reditúa mucho más bienestar, más beneficio, y de alguna manera igual nos conecta con el flujo existencial que sí es amoroso. ¿Vamos? Y que justamente como no conocemos el amor, muchas veces desconocemos el amor que está existiendo constantemente en la existencia. No somos capaces de percibirlo, no somos capaces de experimentarlo conscientemente, básicamente porque no lo conocemos. ¿No? No conocemos ese lenguaje, pero el dar, de alguna manera, sin esperar, el abrir el corazón, el relacionarse con la vida a partir del sentir, no del pensar o del racionalizar, ¿estamos? Porque no podemos evitar pensar, pero bueno, del racionalizar, ¿ya? Podemos empezar a acercarnos a esa experiencia afectiva, donde empiezo a establecer una relación afectuosa, ¿ya? O en términos humanos, amorosa con la existencia. ¿Estamos? Entendiendo de que lo que nosotros decimos amor ya está muy lejano a lo que el amor en sí es. ¿Estamos? Entonces, cuando nosotros damos esperando, en el fondo no estamos dando, estamos invirtiendo. Ya ese dar con elástico finalmente nos refuerza el egoísmo. Y justamente el egoísmo es lo que nos impide percibir el amor, poder disfrutar incluso más de nuestra capacidad de
afectiva, de dar afecto. ¿Estamos? Entonces, este sentimiento, este afecto con espera o esperando algo, ya cambia la calidad de energía. ¿Estamos? Ya no es un proceso expansivo de adentro hacia afuera, sino que es un proceso que va de adentro hacia adentro. ¿Ya? Entonces, eso ya no rompe, no quiebra este sentimiento de separación, este egoísmo, ¿ya? Que nos separa de los demás. Acá es bien interesante porque la gente europea está muy egoísta, está muy egotizada, está muy yo-yo. Entonces, en un lugar donde hay 4 pelagatos, ya occidentales, o perdón, 2 pelagatos occidentales, y de vez en cuando llegan otros pelagatos europeos, ni siquiera te miran, ni siquiera hacen como que tú no existes, porque ni siquiera son capaces de dar una sonrisa, ni siquiera son capaces de preguntar, hola, tú eres extranjero igual que yo, ¿de dónde eres? Comparten las mismas, este es un lugar donde vienen muchos budistas, y se supone que todos los que son extranjeros son budistas, por lo tanto comparten una misma creencia, supuestamente nosotros compartiríamos una misma creencia, una misma ideología, un mismo sentimiento común, pero ellos son incapaces de poder salir de sí mismos, de su propio egoísmo, y decir, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? ¿De dónde vienes? Es bien impresionante, ¿no? ¿Por qué? Claro, porque en el fondo este individualismo, en el fondo lo que hace es separarme de los demás. En el fondo va en la dirección opuesta a lo que es la existencia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la existencia está en un constante estado de dar, de darse, de dar, de compartir. ¿Estamos? El árbol no se retira cuando yo me acerco a sacarle la lámpara, ¿cómo se llama? La fruta, la flor no se cierra cuando la miro. Dice, sabes que no te conozco, así que como ese chiste inglés, que habían 2 ingleses que habían pasado 30 años en una isla solitaria y nunca se dijeron la palabra. Entonces cuando lo rescataron y le preguntaron, oye, ¿por qué nunca hablaron? Pasaron 30 años en esta isla solitaria y cada uno arreglándoselas con su propia uña. ¿Ya? Es que nadie nos presentó, ¿comprenden? Entonces, porque eran incapaces de salir de su propio egoísmo, de su propio egotismo, yo no soy capaz de dar nada en función de otro, no soy capaz de traspasar mi propia frontera egoísta, egótica, mi propia separación, mi propio sentido de separación y dar un paso más hacia afuera, salir de mí y decir, hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Hola, ¿quién eres? ¿Estamos? Entonces, acá pasaron 30 años en una isla solitaria y nunca se dirigieron la palabra, nunca se hablaron. ¿Por qué? No es que nadie nos presentó. En el fondo, ninguno de los dos fue capaz de dar un paso y salir de sí mismo, salir de sí, decir, voy a dar algo de mí. ¿Ya? Entonces, este sentimiento de separación, ya que aquí es algo muy sutil, porque en el fondo, si ustedes se dan cuenta, vivimos en un mundo ya en el cual estamos interconectados, nos estamos influenciando constantemente unos a otros, nos estamos afectando constantemente unos a otros, pero si yo estoy egotizado, me siento separado de los demás. Entonces, yo puedo ir a una fiesta, está lleno de gente, y si estoy egotizado, me siento solo, porque no soy capaz de dar un paso para salir de mí mismo. ¿Vamos? Entonces, cuando yo doy sin dar ese paso hacia lo expansivo, a ese dar sin espera, como dice el maestro, ¿ya? Sigo pegado en mí, sigo pegado en mi propio proceso, nunca salí, nunca di ese paso hacia afuera, nunca entré en el flujo de la existencia. Es como sería como una bolita de, qué sé yo, es como me recuerda, es como una botella flotando en un río llena de agua, ¿ya? O con un poco de aire para que flote. Esa agua nunca se integró con el río. Entonces, cuando uno está agotizado, está en el flujo de la existencia, está en ese río existencial, pero es como una botella
que su propia agua, está separada del río y por lo tanto no fluye con el río, está siempre separada, puede estar llena de gente, uno puede estar en una fiesta llena de gente, puede estar, pero no sale, ¿ya? No sale de sí mismo. Entonces cuando uno da sin soltar, por decirlo así, sin invertir, ¿ya? Está entrando en ese flujo, rompe el vidrio, rompe esa separación. ¿Vamos? Bien, entonces cuando deja de ser expansivo, se convierte en algo exclusivo, excluyente, que me separa. Entonces en vez de unir al otro, con el otro, me une a mí mismo, cambia la dirección. En el fondo refuerzo mi propio egoísmo. ¿Y por qué refuerzo mi propio egoísmo? Porque estoy convencido que estoy dando sin dar. Entonces refuerzo la idea de que la vida es terrible, que es atroz, yo que soy tan generoso, yo que soy tan bueno, yo que doy tanto y nadie me da nada, nadie me considera, nadie me pesca, pues nunca di nada. Entonces, porque finalmente nunca salí, nunca di. ¿Estamos? Y mientras más intereses secundarios hay, más se contamina ese tipo de afecto. ¿Estamos? Entonces, finalmente ese afecto se convierte en apariencia, no convence a nadie, ni menos a la existencia, porque la existencia reacciona frente a lo que existe, no a lo que existe. ¿Estamos? De hecho, ustedes muchas veces se han dado cuenta de que han alucinado pensando de que lo van a pasar mal si van a un cierto lugar, y cuando van, o que va a ser terrible, o que va a ser muy difícil, y cuando se enfrentan al hecho, dicen, no era tan terrible, no era tan tremendo, no era tan atroz, porque finalmente fueron capaces de enfrentarse a lo que había, no a los fantasmas que tenían en su cabeza, ni a sus alucinaciones, ni a sus presunciones. ¿Estamos? Entonces, la ley natural reacciona frente a lo que hay, no frente a lo que no hay. Entonces, si yo tengo la creencia que soy súper generoso y finalmente lo único que estoy diciendo es invirtiendo y no estoy dando nada, la vida nada me va a dar. ¿Me explico? ¿Estamos? Entonces, cuando yo era chico y preguntaba, ¿qué hay de almuerzo? ¿Qué hay de comida? Si mi papá me decía, sopa de aire con rebanadas de viento. Y siempre me decía lo mismo. Entonces, ya, como decía en el fondo, no pregunte lo que hay para comer. Entonces un día le dije, pucha papá, esa es la mejor comida para adelgazar. Porque la existencia reacciona en base a lo que hay, no en base a lo que no hay. ¿Me explico? ¿Estamos? Entonces, el punto es que si yo pienso que estoy dando y no estoy dando, la existencia no va a poder ser reactiva a lo que yo no hago. ¿Me explico? Es reactiva a lo que hago, no a lo que no hago. No es reactiva a una creencia, es reactiva ante un hecho. ¿Estamos? Por eso la diferencia entre una creencia y una ley natural es que la ley natural es independiente del hombre y la creencia depende del hombre. ¿Estamos? Entonces, la existencia funciona de acuerdo a la ley natural, no funciona de acuerdo a las creencias. ¿Estamos? Bien. Entonces, mientras más puro el sentimiento, es más valórico. ¿Estamos? Y por lo tanto, está más lleno ya de lo que lo sostiene inicialmente. Entonces, cuando damos, lo mejor es dar sin esperar nada. Dar y olvidarnos. Dimos, no olvidamos, dimos, no olvidamos, dimos, no olvidamos. Esa es la mejor forma de dar. Ahora, justamente como la persona está, nosotros estamos tan egotizados, estamos tan, eh, eh, por decirlo así, deseosos ya de recibir afecto o amor, como el amor humano o afecto, y como nunca hemos dado y nunca hemos salido, el hoyo cada vez mayor, la herida emocional cada vez mayor. Y como no confío en nadie, y como estoy dando en forma interesada, y estoy invirtiendo, y no doy convencido, y me estoy convenciendo que el mundo es terrible, que es atroz, que aquí, que allá, que bla, que bla, que bla, entonces cojo un objeto de mi amor. ¿Estamos? Entonces digo, esta persona me va a satisfacer todas mis necesidades. Esta es la persona perfecta que yo escogí
en mi perfección, en mi entender que soy tan perfecto y por eso sufro tanto porque vivo en este mundo tan imperfecto, ¿vamos? Entonces necesito una persona que de acuerdo a mis necesidades, de acuerdo a lo que yo quiero, ya va a ser la persona que finalmente me va a permitir poder vivir el amor como yo quiero, ¿estamos? Entonces ya me consigo una pareja y me hago el hiperafecto, que finalmente es puro egoísmo disfrazado, ¿vamos? Egoísmo, egotismo, ¿ya? Y donde yo entrego todo a esa persona, digo, vámonos a vivir a una isla donde nadie nos hable, donde nadie nos toque, donde nadie nos mire, porque tú eres el objeto de mi amor y yo me voy a entregar a ti, ¿vamos? Y nos entregamos mutuamente en este amor donde no existe nadie, donde no hablamos con nadie y donde simplemente existimos tú y yo y nadie más, ¿vamos? Y eso lo puedo vivir en Santiago, esa isla afectiva la puedo vivir en Santiago, en Tikbuntú, en donde quiera, ¿vamos? Entonces, de alguna manera, y donde todos los demás son, genera una autosecta, por decirlo así, donde todos los demás son terribles, donde el mundo es terrible, y yo con esta pareja afectiva me defiendo del mundo, y ella me va a llenar, o esta persona me va a llenar todas mis necesidades afectivas, ¿ya? Y en algunos casos es con una pareja, o yo escojo a alguien por el cual me sacrifico. ¿Me explico? Que puede ser un hijo, puede ser alguien. Se cortó la luz. A ver, esperemos un segundo. Aquí, ya. A ver, espérense. Ahí. Entonces, me consigo a alguien o me puedo entregar a alguien, ¿ya? Y este hiperafecto, ¿ya? Que puede ser un hijo, puede ser una pareja, puede ser un nieto, puede ser quien sea, ¿estamos? O una amiga incluso, ya puede ser mi super amiga o mi super amigo, ¿ya? En el cual yo me sacrifico, ¿ya? Por esta persona y aparentemente está pletórico de generosidad, ya donde uno se pospone en función de esta persona, donde se sacrifica por esta persona, ya, pero de alguna manera inconscientemente lo que hay es espera. Finalmente hay una inversión ahí. Estoy esperando algo, ya que esa persona finalmente que sea satisfaga mis necesidades. ¿Estamos? Entonces finalmente tampoco estoy dando y donde de alguna manera me estoy negando la posibilidad de relacionarme con cualquier otra persona o con cualquier otro. Y también puedo generar estos hiperafectos con grupos, donde tengo el grupo de personas que yo considero que son las únicas que se merecen ya esta relación. Pero generalmente el hiperafecto se da con una persona, ya una persona que yo escojo, y que lo que hace es justamente lo opuesto, va generando cada vez mayor distancia entre el mundo y la persona, porque lo que están haciendo es cerrarse cada mes, cada vez más, cada vez más, cada vez más. ¿Estamos? Entonces, este afecto concentrado, donde yo me entrego plenamente y donde siento que como me entregué todo, di todo y por lo tanto me van a dar todo, pero nunca di nada, ¿estamos? Pero como di todo, me lo van a dar todo, ya es exclusivo, es excluyente, ¿ya? Y lo que pretende es justamente acortar esas distancias entre yo y el mundo, esta sensación de separación, esta separación de aislamiento, esta separación de que nadie me quiere, ¿ya? O yo no quiero a nadie y la única persona que se merece mi amor es esta persona. Ahora, esto de nadie me quiere o yo no quiero a nadie, no es que la persona diga yo no quiero a nadie ni nadie me quiere, porque quizá no tiene la honestidad suficiente como para reconocerlo. Pero si tú escuchas a esa persona, es una batería de juicio, es una batería de críticas. ¿Vamos? Yo ahora estaba conversando con una persona, entonces me dice, ¿y eres, acá están los Nyingma, ¿ya? Que es una secta budista, un grupo budista, cada secta no tiene una connotación negativa. ¿Estamos? Entonces, ¿de qué grupo eres? ¿Tú eres Nyingma? No, yo soy Kayu, le dije, ¿ya? Y automáticamente me rechazó, pues no estaba en su grupo, no estaba y se produjo al tiro esa sensación de comodidad, de que estamos en la misma, de que estamos compartiendo una experiencia,
Cuando yo le dije que era de otro grupo, vamos, yo no soy budista, entre paréntesis, pero bueno, le dije que sí tengo iniciaciones budistas de los Kagyu, entonces para no entrar en mucha atención, pues si le decía que era Shivaíta, ya ahí quedan las cosas. ¿Me explico? Entonces, dije, soy Kagyu. Y automáticamente se produjo la distancia y empezó la excusa, y encontró la excusa para irse. ¿Estamos? En el fondo, no eres de los míos, por lo tanto no te puedo querer. Entonces, esto que no quiero a nadie, no es que yo ande diciendo no quiero a nadie, ni la persona se diga a sí misma yo no quiero a nadie. Pero el clasismo es una forma de no querer, el racismo es una forma de no querer, los juicios es una forma de no querer, el menospreciar es una forma de no querer, el invalidar es una forma de no querer. En el fondo, cualquier instancia de ese tipo es una forma de no querer y por lo tanto, si te invalido, no te merece mi atención. Si te critico, no te valoro, mucho considero que estás equivocado, por lo tanto no te quiero. Y así. Entonces nos damos cuenta que muchas veces no quiero a nadie, no es que la persona diga no quiero a nadie, sino que está tan llena de juicios, tan llena de críticas, tan llena de invalidaciones, tan llena de desaprobaciones, está constantemente desaprobando a las personas, desaprobando al mundo, desaprobando a la sociedad, desaprobando al gobierno, desaprobando a quien sea, digamos, que son formas de no quiero a nadie, finalmente. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, volvemos nuevamente, ¿qué es lo que hace? Aumentar el desamor, aumentar la ausencia de afecto. No soy capaz de querer, no soy capaz de amar, no soy capaz de sentir cariño. Si no eres lo que yo quiero que seas, no eres merecedor de mi amor, no eres merecedor de mi afecto. En fondo, en la medida que cumples con mis condiciones, en la medida que cumples con mis expectativas, en la medida que cumples con lo que yo quiero que tú seas para satisfacer mis necesidades, ahí puedo pensar en quererte. Si no, no. ¿Estamos? Entonces, de alguna manera, y en ese proceso es donde hoy en día cada día se está dando más, escojo a la persona que supuestamente va a cumplir con mis necesidades, va a poder satisfacer mis necesidades. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de dar nada. Y si doy, es porque básicamente estoy invirtiendo en, ¿cómo se llama?, en satisfacer mis propias necesidades. Y por eso finalmente ese hiperafecto no funciona. Así como tampoco funciona en el mundo exclusivo, tampoco funciona en esta isla afectiva. ¿Estamos? Finalmente estas alianzas terminan acrecentando la lejanía, ¿ya? Porque muchas veces se refuerzan a sí mismos en lo mal que está el mundo, en lo tonto que son los demás, etcétera, 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 y se retroalimentan en su propia negatividad, generando un círculo vicioso que lo único que hacen es que finalmente la insatisfacción cada vez mayor, cada vez la insatisfacción es mayor, no empiezan a entender por qué, siendo que escogieron a la persona perfecta, finalmente empiezan a tener una serie de conflictos que aparentemente surgen de la nada, y es básicamente porque están autocontaminándose en este círculo vicioso donde no dan absolutamente nada a nadie, ni siquiera a ellos, ni siquiera sean el uno al otro. Carla. Hola, maestro. Una pregunta. Estamos hablando esto del dar, de salir del egoísmo y todo, dar sin espera. ¿Y qué pasa en la relación con uno misma? Porque siempre se dice, ámate a ti mismo, acéptate a ti mismo, y sería como que no me estoy dando la oportunidad de aceptarme tal como soy. Pregúntate si no cambiaras absolutamente nada de ti misma, nada, nunca más, nada, ¿serías capaz de quererte como eres? Ahí está la respuesta. Entonces, mira, no soy capaz de cambiar nada, ni una milésima, ni siquiera un gramo de mi cuerpo, nada, ni de mis sentimientos, ni de mis sentimientos hacia otras personas, y incluyo sentimientos de cosas que te agradan y no te agradan de los demás. Y lo que no te agrada de ti porque no te agradan cosas de los otros.
Entonces decía, si no tuviera la capacidad de cambiar nada de mí, ¿sería capaz de quererme tal cual soy? Y soy capaz de tomar la decisión de decir, en este instante no cambio nada, de mí. Nada. Entonces el punto, te fijas, es que el amarse a sí mismo es la consecuencia de un estado de conciencia, de un darse cuenta, de un entender finalmente cómo funciona uno y cómo funciona el mundo. ¿Estamos? Y finalmente es, todas las virtudes son una consecuencia. Cuando uno se las impone se está engañando. Así de simple. Entonces por eso el maestro habla de afecto, no habla de amor. ¿Me explico? Porque el amor en sí, como te decía, es una consecuencia de un estado de conciencia muy, muy elevado, muy profundo, que está absolutamente ausente de negatividad. Es un estado de conciencia absolutamente ausente de negatividad. No, en el amor no puede haber ninguna asociación negativa de nada. No existe. Así de simple. Entonces, si tú puedes ser capaz de experimentarte a ti misma sin ningún sentimiento negativo respecto a ti misma, estás en el amor, donde hay una absoluta ausencia de sentimiento y pensamiento negativo respecto a ti. Ahí estás en un estado de pleno amor hacia ti. ¿Estamos? O sea, por eso sí se experimenta el afecto contaminado y es rico y disfrutable, pero sí hay que tener la suficiente madurez como para entender que ese sentimiento de afecto contaminado está contaminado y por lo tanto no le puedes exigir a la otra persona que sea como tú quieres que sea porque tú eres incapaz de poder aceptarla como es. Porque justamente tanto tu afecto como el de la otra persona están igualmente contaminados. Entonces, esa cosa pura, consecuente, son pura fantasía. En el fondo, no existe. Por eso hay mucha gente que vive la desilusión del amor. No, yo no confío en nadie porque me va a desilusionar. Yo sé que inevitablemente me va a desilusionar. Entonces, no confío en nadie, no creo en nadie, no quiero a nadie. En el fondo, porque no me va a desilusionar. Yo sé que tarde o temprano me va a desilusionar. Entonces, prefiero desilusionarme antes y no me relaciono con esa persona. Y si me relaciono con esa persona, entonces me relaciono a partir de esta dinámica, como decíamos, donde utilitaria. ¿Qué puedo sacar yo de ahí? Porque inevitablemente, antes o después, más tarde o más temprano, me va a desilusionar. ¿Por qué? Porque está esperando algo que no existe. Y tampoco quiere dar. Y tampoco quiere aceptar. Entonces, si no me quieren como yo quiero que me quieran, no reconozco, no soy capaz de reconocer ese afecto en nada ni en nadie. ¿Estamos? Mm. Entonces, el punto es esa madurez, decir, sí, yo puedo querer, pero entendiendo que por un lado estamos en la dualidad y por otro lado nuestro afecto está lleno de exigencias, de cosas agradables, cosas desagradables, cosas ricas, cosas no ricas, desilusiones e ilusiones, y que toda esa melcocha que está metida ahí, nosotros le llamamos amor, ya funciona así y que es rica, pero tengo que considerar que es una melcocha, ya que tiene un montón de partes o de aristas en las cuales inevitablemente me voy a encontrar y tengo que tener la madurez suficiente como para poder enfrentar esa situación y que no sea una excusa para desilusionarme ya del amor de esa persona, en vez de aceptar que finalmente ese amor puro, ya en el cual nada ni nadie me va a hacer daño, no existe. Pero sí existe el poder compartir con una persona que entonces te va a encontrar con una arista en algún momento y tu propio amor te sirve en ese momento como a poder eh,
pasar esa valla, esa incomodidad, esa desilusión, o lo que sea. ¿Estamos? Ahí quedó más claro, ¿no? Sí, maestro. Sí, muchas gracias. Súper. Andrés, ¿Sí? hola. Hola. Eh, Tengo una duda de cuando uno ya está haciendo algo o estás entregando algo y ya le metes como la energía de esperar algo a cambio, de manera consciente o inconsciente. ¿Cómo uno puede como romper ese flujo de ya esperar las cosas, o sea, como lograr soltarlo, pero como de adentro, no decir como, oh, ya tengo que no esperar nada a cambio de esta persona? Em, bueno, como te decía, en general las virtudes son una consecuencia. Ahora, ¿cómo puedes parar eso disfrutando el acto el acto de hacer? Donde el gozo o el beneficio o lo rico está en hacerlo, no en la consecuencia, en el proceso, no en la respuesta. ¿Me explico, no? Supongamos, ya, se me ocurre regalarte un chocolate, porque cacho que te gustan los chocolates. Entonces, el hecho de ir a buscar, qué sé yo, al lugar, comprar el chocolate, y en el momento que te entrego el chocolate, esa satisfacción que yo siento por el hecho de decir, yo estoy saliendo de mi egoísmo, estoy saliendo de mí, estoy, estoy dando un paso, ya, y ya, toma, te lo entrego, y me olvido. ¿Por qué? Porque la satisfacción está en el hecho de hacerlo, no en la consecuencia. ¿Me explico? ¿Estamos? En el hecho de hacerlo, no en la consecuencia. Entonces, es como que, por ejemplo, yo sé que tu mamá hace cosas creativas muy bonitas. Ella disfruta del hecho de hacerlo. Y si realmente lo está disfrutando y lo entierra, lo guarda en un closet y no lo ve nadie, realmente lo disfrutó. Pero si lo hizo esperando que le dijeran qué bonito es, no lo disfrutó. ¿Me explico, no? Hay un Sí, poeta, perfecto. hay un poeta chino que se llama Ali Po, y él hacía poesías y las disfrutaba tanto que después que hacía las poesías, eh, hacía barquitos y los tiraba por el río para abajo. ¿Estamos? Y cómo se supo eso poesía, porque había un discípulo que más abajo, escondido en el remanso del río, y los iba sacando. Entonces así se fueron recopilando. ¿Me entiendes? Porque su placer estaba en el hecho, en el acto de hacer. No buscaba reconocimiento, no buscaba, no estaba invirtiendo, estaba haciendo. La existencia hace, no invierte. ¿Me explico? La ola disfruta el hecho de salir del mar, llegar a su pic y hundirse nuevamente en el mar. Eso es su placer. La flor, su placer es abrirse, dar todos sus colores, su aroma, en el caso que sea una flor con aroma, y después irse. No está esperando nada. Si está en un cerro allá lejos y no la ve nadie, da la flor igual y la disfruta igual. Así no la ve a nadie. ¿Me explico? Entonces, si el placer está, o el gozo de dar está en el acto, no hay un después. ¿No? Y ahí vas quebrando esto. Ahí vas entrando en este flujo del sentimiento del dar sin esperar. Como reconociendo en el presente lo que estás haciendo y fluir ahí. Ah, mira qué rico. ¿Ya? ¿Dónde está mi placer? En el hecho de hacerlo. Nada más. ¿Comprenden? Y bueno, y también de Lipo se encontraron algunas poesías que le gustaba cuando iba a los bares, escribía en las mesas de los bares, a veces se paraba en una esquina y se apoyaba en un poste de madera y escribía en el poste de madera. Y así fue, como quien dice, se fueron recopilando sus poesías. ¿Estamos? Pero lo más gráfico es esto que hacía las poesías, hacía barquitos, los tiraba por el río para abajo. Y resulta que es uno de los poetas más famosos de la dinastía Tang. Entonces, es eso, en el fondo doy, porque esto es el placer de dar. No espero,
¿Mm? ¿Y dónde está mi recompensa, entre comillas, en lo que estoy haciendo? Nada más. Ahí quedó más claro, ¿no? Sí, gracias. Súper. Bien. ¿Alguna pregunta más? Hola maestro, sí, yo, de lo que tú dices, suponte a mí eso me resonó porque cuando yo estoy haciendo, estoy en el placer de hacer, no pienso en nada, pero cuando lo termino, es como, oh, qué lindo, o bueno, si me Sí, pues, gustó, no. claro, Pero entonces esa sonrisa que me provoca a mí y ese, como ese cariño sobre esta obra, es como el regalo, pero exactamente. va, entonces yo voy con esta cosa y se los muestro a la familia o al que esté más de mira, pero no es como te gusta, no, mira, mira qué entretenido, así, mira qué bonito, pero es como para regalar esa sonrisa que a mí me provoca. Exactamente. Pero te Entonces, das cuenta, sentí el afecto, tú ocupaste la palabra afecto. En el fondo sentiste amor, por decirlo así, este amor contaminado por lo que tú estabas haciendo. Entonces, cuando tu hacer está lleno de amor, no hay sentimiento de espera. O cuando tu hacer está lleno de afecto, no hay sentimiento de espera. ¿Por qué? Porque no necesitas compensar la carencia. Cuando uno espera, está compensando la carencia. sí, pero cuando estoy haciendo no estoy esperando nada, solamente estoy, nomás estoy metida en el hacer, pero después ese regalo es como, oh, qué lindo, se lo voy a mostrar así como, para, es como el regalo, es como regalar una sonrisa en el fondo, Exactamente, compartes tu satisfacción. eso. En el Y fondo compartes tu... también Entonces, sería como, la excusa para compartir tu satisfacción es mostrar lo que tu creación. perfecto, y eso también sería amor contaminado. No, pues ahí no. Ahí es mucho que tus obras no estarían contaminadas. Estarían contaminadas, por ejemplo, yo tenía un amigo que pintaba muy bonito, ¿ya? Pero él pintaba por negocio y apenas pudo dejar de pintar, dejó de pintar. Si bien es cierto, sus cuadros eran muy bonitos. Y yo le decía, oye, pero ¿no te das cuenta el regalo que tú estás haciéndole a la vida y a las personas que tienen tus cuadros, que cada vez que los ven, los pueden disfrutar? Ah, sí, no, pero sí, pero para él era un negocio. Entonces, en el fondo, nunca disfrutó lo que hizo. Ahora, tenía mucha habilidad, pero no era muy creativo tampoco, si somos honestos. Si tú ves su obra en el tiempo, te das cuenta que no es muy creativa. ¿Me entiendes? En el fondo, entonces, el punto es que él nunca disfrutó lo que hacía, pero los otros sí, porque objetivamente lo que hacía era muy bonito. Me explico, pero apenas pudo dejar de hacerlo, lo dejó de hacer, porque nunca sintió amor por lo que hacía. Había dedicación, había entrega en algún punto, bueno, es una forma de un aspecto relativo del amor, se entregaba a lo que hacía, ya, pero no estaba ese sentimiento amoroso, por decirlo así. ¿Estamos? Ahora, igual sus cuadros tenían una cosa muy interesante, que tenían una frialdad muy sutil, eran fríos, a pesar de que los colores podían ser cálidos. Y en esa frialdad se notaba la ausencia de amor por lo que hacía. ¿Estamos? Y si tú te das cuenta, tus creaciones son cálidas. Si tú te fijas, son cálidas, independiente de la forma que tengan y los colores que usen. Hay una calidez que está implícita ahí. Y eso es lo que la hace atractiva también. Perfecto. Ya, gracias. Súper. Maestro, ¿Sí? hola, Hola, habla Olga, no me voy a hola, mostrar porque todavía no estoy presentable. no te preocupes. Mucho cariño le envío, maestro. Gracias. Consultita. Me surgió una duda, porque claro, a mí, usted sabe que se me presentó esto de escribir hace poco, hace como 2 años atrás. Para mí es como vaciarme, pero también siento que lo tengo que compartir. No sé por qué siento eso. ¿Es la carencia? Depende, porque si, por ejemplo, un poco como explicaba la Nicole, le produce tanto placer, tanto gozo el hacerlo, que cuando uno quiere, le gusta algo, por ejemplo,
no sé, pues si tienes una flor en tu parcela y un árbol da muchas flores, ¿qué es lo que te dan ganas? El sentimiento de alegría te dan ganas de compartirlo, pero no es carencia. Ahí Ah, finalmente estás tan llena de gozo que tú dices, ay, qué rico, lo voy a compartir porque sí. quiero compartir mi alegría. Pero ¿por qué quiero compartir mi alegría? Porque quiero romper el sentimiento de separación que tengo con el otro. Ah. ¿Me explico, no? Porque ejemplo, sí, porque ejemplo, si yo me inspiro en alguien, y me ha pasado, maestro, que ejemplo, no sé, pues conozco a una persona por primera vez y me surge un poema, ¿ya? Y todos me dicen, pero ¿cómo? ¿Por qué lo entregas? Porque no es mío, le digo. Claro, Yo le digo, es el sentimiento que fluye y es rico entregarlo, po, sentir que, o sea, puede ser de amistad, puede ser de amor, puede ser de atracción, puede ser lo que sea, sobre todo los buenos obviamente los entrego, los otros como que me los reservo, ¿ya? Porque puede que tocar fibras y ahí hay mayor sensibilidad y todo eso. Pero en general, si uno tiene, o sea, yo siento que uno cuando tiene un sentimiento positivo, ejemplo, yo compro calugas y las entrego en todo el piso. Eh, es como ya, pucha, quería hacerlo nomás, ¿me entiendes? sí. Pero muchas veces no es bien recibido, o sea, no, como que choca o entonces como que siempre está la duda si realmente uno lo entrega ahora que estábamos hablando del tema, si lo entregas por carencia o por eso. Entonces, si yo lo hago desde el amor, desde un sentimiento como que me hace sentir bien, la entrega va a ser... ¿Por qué igual me siento cuando me dicen, ay, pero no debería haberle entregado eso? Ni nada? Como que igual me dejo influir por los demás. Pues. Sí, mira, a ver, lo que pasa de que volvemos a lo mismo, en el fondo nosotros los seres humanos, ya, en el fondo, la realización del ser humano es cuando finalmente puede experimentar el amor plenamente, ¿estamos? Cuando logra expandir su conciencia plenamente y experimenta el amor en su totalidad o en el estado de unidad, ¿estamos? Unidad esencial. Ya. Entonces, como venimos de esa unidad esencial o de esa conciencia pura o ese amor puro, por decirlo así, venimos de allí y vamos para allá, hay un impulso vital que nos lleva a querer experimentar esa unidad. Pero ¿qué pasa? La manifestación es individualidad. Somos cada persona es única, cada cosa es única, cada granito de arena es único, ¿ya? Pero está sostenido por esta unidad esencial, ¿estamos? O este amor esencial, o esta conciencia pura esencial. Entonces, ¿qué pasa? Hay una parte de nosotros que está constantemente pujando para llegar a experimentar esa unidad, ¿ya? Y como no la podemos experimentar, nosotros los seres humanos la compensamos con el afecto, ¿estamos? Entonces, cuando, por ejemplo, yo le regalo una caluga a una persona del piso, o hago una poesía, o hago una obra de arte y la muestro a mi familia, lo que estoy haciendo es querer salir de mí, querer romper esa separación, romper ese egoísmo, eso que me separa. Entonces, cuando yo siento que se produce como quien dice, esa conexión eh, afectiva con el otro, Sí, con los otros, sí, siento que esa sí. separación temporalmente se desapareció. Entonces, cuando la otra persona te dice, oh, gracias, me arreglaste el día con el caramelo, qué rico, gracias, tú, Cuando es bien recibido, se te produce, claro, se te produce como una sí. suerte como de satisfacción, como un gozo, así como que un alivio, ¿estamos? Cuando que sí, porque se produjo ese egoísmo, esa separación, esa telita, esa separación tan sutil, se rompió por un ratito, como tanto la Aurora cuando le Ah, hace cariño al gato, y el gato empieza a ronronear ah, y dice, "¡Ah! Nos conectamos, ya no estoy ya, separada, claro, no es algo distinto a mí, estamos unidos". Con esa persona cuando te claro. sonríe te dice, ¡ay, qué rico! La caluga, qué simpático, me arregló el día, ya sentiste que esa separación, somos uno, nos unimos en ese instante. Cuando tú le explicas algo a alguien y esa persona te dice, ¡ay, te entendí! Sí, te entendí. Sentiste que en ese momento esa separación se rompió,
¿Estamos? O sea, cuando yo siento afecto o amor hacia los demás, cuando la Nicole muestra sus obras de arte y la gente dice, ¡ay, qué bonito, mira qué rico! Se rompió eso. ¿Estamos? Entonces, una cosa es ese sentimiento honesto de querer compartir una alegría, un bienestar, un sentimiento de generosidad, ¿ya? Y que te une con el otro. Y cuando tú haces eso honestamente, se produce esa magia, se rompe por un rato ese sentimiento de separación y te sientes unido. A veces una sonrisa te rompe ese sentimiento de separación, ¿no? O sea, Ya entiendo. cuando Ya. se produce eso ahí hay este flujo de dar y recibir honesto. Pero cuando tú lo haces pensando en la retribución, voy a hacer esto para que me den esto, ahí esa actitud no logra romper esta pared egoísta. ¿Me explico, no? Sí, sí. No logra romper esa separación. Claro. Ahora, ¿por qué algunas personas pueden reaccionar incómodas si tú le regalas un caramelo? Una, o porque esa persona piensa que tú estás esperando algo de él, porque esa persona nunca dio. Entonces me dice, si me está dando, quiere decir que está esperando que yo le dé algo después. Es su tema entonces. Porque nunca dio. Claro. ¿Entiendes? Entonces yo me acuerdo hace muchos años atrás que conocí a una amiga que venía de Australia y que después terminamos siendo muy, muy, muy amigos. Y que bueno, yo sabía algo de diseño y todas esas cosas, entonces ella venía llegando recién de acupuntura, no sabía mucho en Chile de acupuntura, había poco, ¿ya? Y me cayó súper bien. Entonces le dije, oye, mira qué buena onda. Le dije, oye, yo te ayudo a hacer logotipo, te ayudo a hacer panfletos, te ayudo a todo para que tú puedas promover tu acupuntura, para que la gente pueda compartir la acupuntura. Y yo estaba feliz, yo lo encontraba súper entretenido. Y de repente ella me queda mirando así, muy fríamente, me dice, ¿qué quieres tú de mí? ¿Cómo? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Por qué? Le digo, porque tú estás haciendo esto por mí. ¿Cómo? De hacerme los panfletos de publicidad, de hacerme logotipos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tú quieres de mí? Nada. Le dije yo, me gusta el diseño, lo encuentro entretenido, encuentro súper interesante la acupuntura, me cae súper bien. Y Napo, eso es lo único que quiero. No, me dice, tú estás esperando algo de mí. ¿Me explico? Está Entonces, acostumbrado a recibir. esa persona está en una sociedad donde la gente invertía y no daba. O las Claro. personas con las cuales él se relacionó eran personas que invertían y no daban. ¿Me explico? Entonces esa persona puede decir, chuta, me está dando el caramelo porque me va a pasar la cuenta después. O le estás recordando lo egoísta que es. ¿Estamos, no? Todo queda a la interpretación del otro nomás también. Exactamente. Finalmente. Claro. Entonces cuando tú das, no te preocupas por el otro, te preocupas de dar. Ya. No te preocupas si le gustó mucho, lo das. Ahí Claro. la persona finalmente, ¿entiendes? Y ahí está tu placer, no es la respuesta. Si le gustó o no le gustó el caramelo, ya, problema de otra persona. Ahora, lo que puedes hacer la próxima vez es decirle, ¿te sientes incómodo que te regalen un caramelo? Sí, bueno, por respeto, entonces no te voy a regalar la próxima vez. Paso de largo, porque tampoco la idea es imponerle a los demás tus necesidades. Mira, Claro. mi necesidad es dar, y como mi necesidad es dar, y lo paso regio, y me encanta, Claro. ¿ya? Si te incomoda, no lo hago, y se acabó el tema. Ya. Y el poder, ejemplo, porque ahora ya he participado en 4 libros con poemas, así con poquitos poemas. Pero yo me propuse que no iba a vender ninguno de ellos, sino que se lo iba a regalar a personas que realmente están en mi entorno y las quiero mucho, ¿ya? Porque era como un poco abrirme, ¿ya? abrirme, entonces yo sé que esas personas lo iban a recepcionar con amor, ¿ya? Y bueno, ahora me decidí a hacer un libro. Entonces tengo la tapa, me faltan como 5 poemas para terminar el libro y todo eso. Y lo pensaba comercializar porque dije, bueno, se pueden compartir los sentimientos y todo eso, pero el comercializarlo también no estaría esperando algo a cambio.
Lo que pasa es que ahí tú estás haciendo como quien dice, un negocio y no tiene nada ni bueno ni malo, po. En el fondo, Total, porque los poemas los hice en otra parada, po. Lo hice en la parada de que, o sea, yo no escribo poemas predeterminados, sino que escribo poemas porque cuando me salen, entonces he tenido que ir acumulando para poder hacer este libro como para dejarlo, ¿ya? Pero igual sale caro, po. Entonces yo decía, es como tratar de recuperar un poco lo que uno pone para poder entregar este libro físico, porque es una ahora hay muchos, inversión, yo sé que, claro, es una inversión que estás haciendo y como dices tú es para recuperar justamente el costo y está bien, pues, en el fondo, si tú sientes que tu inversión no afecta tus sentimientos, ni afecta el contenido de lo que tú hiciste, ni el sentimiento, se para de alguna manera. ya, Por ejemplo, hay una persona que está trabajando, que está haciendo un libro con unos ya. textos que yo interpreté, y con todo seguro que ese libro sale, se va a vender, y eso no necesariamente contamina la interpretación de lo que se hizo, ni, el Ah, ni la información que tiene. Son ya. carriles distintos. Ya, Entonces, ya, sí. A veces me confundo, maestro, a veces me confundo. si tú sientes que lo que tú estás dando no está contaminado por una cosa de orden práctico, no tendría por qué afectarte. Es distinto decir Ya, que la Nicole o tú digas, voy a hacer este libro para venderlo, eso va a ser unos poemas bien así como cortavenas para que me los compren todos. Oh, se volvió a cortar la luz. Sí, Cortavena, ahí tú estás invirtiendo. ¿Me explico? Pero si los haces porque realmente está bien y quieres ¿cómo se llama? Comercializarlo, no hay ningún problema. No veo dónde está. En el fondo, si es por eso todos los artistas tendrían que tendrían que regalar sus obras o no podrían venderlas. ¿Ya? Entonces, como te digo, no hay drama. En el fondo, no hay drama. De alguna manera, el punto son los sentimientos que finalmente me están acompañando, y si mis sentimientos no están contaminando mi obra, no habría ningún problema, por decirlo así. ¿Estamos? claro. Y eso tiene que ver con la intención con la cual inicialmente tú hiciste lo que hiciste. Si tú inicialmente tu intención realmente fue una expresión personal tuya, bienvenido. Ahora, si en ese proceso decides finalmente si ya voy a compartir esto con los demás, y para lo cual necesito hacer una suerte de comercialización y siento que esa comercialización no contamina mi obra, no hay ningún problema, porque no la hiciste pensando en una inversión, ¿estamos? En un negocio. Todo van a ser, claro, todo va a ser honesto con uno mismo de cuál es el sentimiento que lo generó. Exactamente. ¿Estamos? Ya, Porque gracias. también Gracias, maestro. puedes no venderlo y estar pero absolutamente consumido en el egoísmo. ¿Estamos? Ah, también. Ujú. Tipo. Por no compartir Porque lo que quieres, quería estás compartir, por esperando, eso. pues, estás esperando aprobación, estás esperando reconocimiento, estás aprobando atención, estás queriendo contarte el cuento que eres la expresión misma de la generosidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente estás satisfaciendo la necesidad de regalar eso y nada más, de hacer eso. O estás satisfaciendo la necesidad de ser reconocida, de ser aceptada, de ser validada, de ser valorada, etcétera, 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 y no estás dando nada. Entonces, el vender o no vender Ya, no tiene ninguna importancia, sino que depende desde ya, dónde y cómo lo estoy haciendo. ya. Mm. Gracias, maestro, se pasó. Ya. Que esté súper. Hace años atrás iba a ver el concierto de Justin Bieber y sí, hice unos prendedores,
un montón de cosas para venderlo. Y fuimos Ya. con la Micaela a venderlo. Ya vendimos unos pocos, pero al final no vendimos nada. Ya, Vendimos muy poco. Y al final nos empezamos, regalamos todo a la gente que había mucha gente en la cola. Bueno, casi todas niñas, casi todos niños. Y se los regalamos porque al final, ¿quién va a quedar con todas estas cosas? ya, Entonces fue como al revés, el sentido súper al revés, porque lo hiciste con la intención de venderlo, no te fue bien, o te fue más o menos. Bueno, y las ganancias que hicimos nos fuimos a comer. Las usamos, pero nunca, pero fue divertida esta cosa, este switch, cuando ya no te iba mal, a las personas que estaban en la fila se los regalamos. Les regalamos toda la mercadería. ¿y cómo fue la experiencia? Fue buena, fue muy buena. Mm. Porque no es una cosa que soy, no tampoco pensamos, ay, que soy generosa, que soy buenita, tampoco fue como con eso. No, pues Fue finalmente como, fue satisfacer mi necesidad de dar en ese momento. claro, Y ese, pero fue muy, fíjate, ese dar te abrió. Lo pasaron bien, se rieron. Y esa gente que era desconocida pasó a ser por un instante conocida para ti. Entró en tu campo de realidad. el asombro de la gente. Claro, esa persona desconocida. Asombro. Ahora, ¿por qué? Porque esa persona también liberó afecto. Tú le diste afecto y te liberó afecto. Entonces, ambos rompieron su espacio de individualidad, su egoísmo. Perfecto. Mm. Gracias. Ya, súper. Vamos. ¿Estamos? Entonces, como decíamos, en este proceso de la isla afectiva, ya se gasta mucha energía en un afecto que finalmente no es real. ¿Estamos? Así que eso finalmente no soluciona el problema, no resuelve el asunto. ¿Estamos? Y finalmente, ¿y qué es lo que necesitamos ya? Es justamente, esperen un segundo que me salen unas cosas acá del Zoom que no tenía considerado. Como se cortó la luz, empezó a grabar. ¿Ya? Y que en el fondo es superar el sentimiento de separación. ¿Ya? El sentimiento de separación que tenemos de los demás. Finalmente, cuando nos sentimos separados de los demás es cuando sufrimos. Cuando sentimos que, por ejemplo, me siento mal y quiero que alguien me escuche y nadie me escucha, me siento separado de los demás. Cuando me siento solo, me siento separado de los demás. ¿Me explico? Ese es el sentimiento de separación. Cuando uno siente solo, cuando siente que no lo escuchan, cuando siente que no lo ven. Entonces, cuando se está hablando del sentimiento de separación, que el ser humano necesita trascender ese sentimiento de separación, el sentimiento de separación es la soledad. Eso es el sentimiento de separación. ¿Vamos? Entonces, es importante entender eso, porque claro, uno dice, el sentimiento de separación, el sentimiento de separación, pero es importante entender eso que tiene que ver directamente con la soledad. ¿Ya? Y mucha gente busca en forma desesperada romper ese sentimiento de separación. ¿Ya? Aunque les parezca divertido, ¿ya? Y loco, la promiscuidad es una búsqueda compulsiva de romper el sentimiento de separación. Porque en un instante, porque aunque sea por un ratito, voy a sentir que desaparezco en otra persona. O que otra persona desaparece en mí, si soy demasiado egoísta. ¿Estamos? Entonces, el punto es importante entender esto del sentimiento de separación. ¿Ya? Como cuando yo doy algo por alguien, o hago algo, o entro en este flujo de dar, empiezo a romper, a desestructurar este sentimiento de separación. ¿Estamos? Entonces, en el fondo, mejor, si podemos resumir este punto del hiperafecto, es mejor dar un poco de afecto con mucho olvido, ya, a muchos, que mucho afecto contaminado, excluyente y a unos pocos. ¿Me explico? Entonces, mientras más doy a más, mejor que exclusivo y a pocos. Ahora, ¿por qué son exclusivos a pocos? Porque finalmente son en mi egoísmo, son los que yo seleccioné para dar, que finalmente no estoy dando.
estoy satisfaciendo otras necesidades, ¿ya? Que no tienen que ver con el dar, ni con el afecto. ¿No? Bien. Entonces, ahora igual el maestro dice, quisiera decirles que el afecto es siempre deseable en su grado máximo, en el fondo, pero volvemos a lo mismo, no se puede. ¿Estamos? ¿Y por qué? Porque dadas las distorsiones que representa esto del amor, malentendido, es riesgoso lo que puede llegar a ser, porque puedo caer fácilmente en el buenismo, ya donde estoy convencido de que soy ya, estoy pletórico de amor, que estoy dando amor acá, allá, y finalmente no estoy dando nada. O donde me sacrifico por otro, no me abusan, pasan por encima mío, ya, etcétera, etcétera. No sé de qué decir que no, porque le puedo hacer daño, pues le puedo herir, pues acá y allá, y finalmente ya me estoy dejando abusar porque siento que estoy convencido que estoy dando amor. Ya estoy dando amor, estoy entregando afecto, estoy dando cariño, me estoy sacrificando por los demás, no sé que me abusen, que pasen por encima mío, que se aprovechan, que aquí, no, porque yo soy tan bueno, no, porque yo soy tan, estoy dando tanto amor acá, pamplinas, ¿estamos? Entonces, volvemos nuevamente a lo maduro, a la madurez, a entender el proceso, a entender el proceso existencial, ¿estamos? Entonces, y entender cómo funciona el proceso y donde la importancia de dar nuevamente, pero dar sin esperar nada, simplemente dar. Si cortó la luz aparece y desaparece. Entonces una relación afectuosa que da y olvida, que genera, que suelta, que afloja, que no restringe y que solo necesita una pequeña parte de nuestra atención, que no invade, que le da espacio a la otra persona, le da espacio al resto de la vida, que no esclaviza, ¿ya? Y como olvida, nos saca del esquema, doy mucho y por lo tanto exijo mucho, es algo mucho más cercano a lo real. ¿Me explico? Si realmente quieren tener una relación sostenida en base al afecto, por muy contaminado que esté, ya, que se da y se olvida, que generalmente suelta, le da espacio a la otra persona, no la restringe, ya necesita poco de nuestra atención, ¿estamos? No invade, no impone, le da espacio al resto de la vida, a que otros también entren en ese espacio, no esclaviza. Y como olvida, ya saca del esquema, te doy mucho, por lo tanto te exijo mucho. Simplemente doy. Y eso incluye hijos, amigos, parientes, etcétera, 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 etcétera. ¿Estamos? Y parejas también, en el caso de que tengan pareja. ¿Estamos? Entonces, donde no estoy finalmente usando como excusa a la otra persona para satisfacer mis necesidades y cada vez que no es capaz de satisfacer mis necesidades, me enojo, me enrabio, qué sé yo, siento que doy tanto, entro en la víctima, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Entonces, acá la idea es estar alerta de sientan, suelten y olviden. ¿Estamos? En fondo, ¿cómo me manejo mejor? Sintiendo primero, luego siento que doy, suelto y olvido. Siento que doy, suelto y olvido. Me olvidé. Y si de repente la persona hace algo por mí, lo ideal sería, ¿y por qué esta persona está haciendo tantas cosas por mí si yo básicamente prácticamente no he hecho nada? Hiciste mucho, pero lo que pasa es que se te olvidó, porque no era inversión. Entonces, a medida que vaya creciendo su conciencia, se van a poner cada vez más en esa dirección, donde dan y se olvidan, dan y se olvidan. ¿Por qué? Porque empiezan a entrar en el flujo de la existencia. El árbol, después que te dio la fruta, no pasa y te pega un chiflido y te dice, oye, riégame, pues si te di una fruta. Y la planta, la flor, tampoco te pega un chiflido, ni te dice, oye, ya, pues, preocúpate de mí. ¿Ya? Y si están en el campo, menos todavía. Y si van en el campo con un tarrito, antiguamente uno iba a sacar mora, la mora después a la semana o al menos pasaba y te pegaba un morazo porque no le había dado las gracias, ¿ya? O porque no la iba a ver, y entonces la mora después, estoy tan sola porque nunca más me diste después de todas las moras que te di. ¿No?
Entonces empieza uno a parecer más al flujo, a cómo funciona la existencia. La existencia simplemente se preocupa de dar. El resto no es tema. Es tema. El resto es tema del que recibe, no es el tema del que da. Cuando se da y se olvida, el que recibe es tema del que recibe. El tema mío es dar. ¿Vamos? Entonces, dar no es fácil. ¿Por qué? Porque es un tema muy complejo y está lleno de fantasía, y donde además se puede hilar muy fino. Entonces, por eso les puedo decir, insisto, den y olviden. Den y olviden. ¿Estamos? Acá está la María Estela, que me está haciendo una consulta. María Estela, hola. Hola Andrés, ¿qué tal? Bien, bien, aquí está, con linterna. Qué bueno. Una pregunta. ¿Es importante también dar cuando uno cree que la persona no se lo merece? Es que ahí volvemos Por a la algún inversión. motivo, porque tú no la conoces, o porque es una decisión de uno, pero uno es importante ultrapasar esta barrera, que no fondo, si todos son amor, Exactamente. debería recibir igual. Exactamente. Da lo mismo. Porque lo que pueda hacer o no pueda hacer a otra persona no es problema tuyo, es problema de la otra persona. Porque quien le va a pasar la cuenta va a hacer la vida a esa persona, no a ti. ¿Me explico? Entonces, el cómo es el otro no tiene por qué ser una excusa para que tú no des. Porque la otra persona vino a vivir su vida, no la tuya ni la de nadie. Cada uno vino a vivir su vida, porque viviendo su vida es como gana conciencia. Y como vino a vivir su vida y como viviendo su vida es como gana conciencia, la vida le va a pasar la cuenta, por decirlo así, aunque no es ingeniero comercial, pero bueno, una forma de decir, le va a pedir que se haga responsable de sus acciones a esa persona, porque esa persona es, haciéndose responsable de sus propias acciones, es como va a ganar conciencia. Entonces, el hacer del otro no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es nuestro hacer, porque nosotros vamos a tener que responder por lo que nosotros hicimos, no por lo que los demás hicieron. Entonces, si yo entro en un flujo de dar y no discrimino a quién le doy, porque simplemente no es mi tema, sino mi tema es dar, es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, no me preocupa si a la persona que le doy la conozco o no la conozco, si es simpática, si es pesada, si es amable o no es amable, porque no le estoy dando un premio, estoy dando. Ok, sí, perfecto, me quedó clarísimo. Gracias, Andrés. Bien. Entonces, Andrés, sí, disculpa, tengo una duda. dale. Cuando ese dar se refiere a darse, o sea, uno, a compartirse uno, ahí creo que es un poco diferente, porque es ahí cuando si lo que yo me estoy dando y siento que, no sé, la otra persona no... Ay, ¿cómo te podría decir? Me quedó clarito. Ya, ahí entramos, qué bueno que hiciste esa pregunta, es una maravillosa pregunta, porque por eso el maestro dice que el tema del dar es muy complejo, porque uno puede caer en confusiones, donde en ese dar no toma conciencia que también hay que poner límites, porque también uno puede entrar en una dinámica de abuso, porque finalmente también está relacionada, parte del aprendizaje de vivir es aprender a relacionarse con distintos niveles de conciencia. Entonces hay personas que tienen niveles de conciencia muy restringidos en unas áreas donde pueden ser abusadores, donde pueden ser, como quien dice, hay de todo, hay personas incluso insanas mentalmente, hay de todo, ¿entiendes? Entonces pueden haber personas muy sanas, pero muy egoístas, manipuladoras,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay que tener mucha conciencia en dónde uno está parado y cuando está dando, el cómo está dando, no en términos de inversión, sino que en ese darse, no faltarse el respeto a sí mismo. El dar no significa faltarse el respeto. ¿Me explico? Porque si tú te faltas el respeto a ti mismo, le está faltando el respeto a la existencia. Porque tú eres la existencia. Porque si tú no estás, la existencia para ti no existe. ¿Me explico? Entonces, de alguna manera, Dios está presente en ti en ese instante. Entonces, cuando uno se falta el respeto a sí mismo, se está faltando el respeto a la existencia. Y por eso duele. Porque finalmente está rompiendo una ley natural. Y la vida no te impone nada. Pero cuando tú rompes una ley natural, surge el dolor. ¿Para qué? Para que te des cuenta. Y cuando tú te faltas el respeto a ti mismo, ya estás rompiendo una ley natural. Y tiene que ver con el amor. Entonces, al romperla, surge el dolor. ¿Estamos? ¿Y para qué? Para reparar. No porque la vida quiera molestarte, o joderte o hacerte daño, porque no existe ese concepto en la existencia. ¿Estamos? Entonces, muy bien tu pregunta, voy a complementar la pregunta y la respuesta de la María Estela. ¿Me entiendo? Donde es cierto de que el problema de uno o el tema de uno es dar y que no tiene que preocuparse del hacer del otro. Pero eso no es excluyente de que uno tenga que estar en una parada donde hay mucha conciencia, donde en ese dar los límites en los cuales está dando no impliquen un faltarse el respeto ni que de alguna manera por ese dar pasen por encima de uno. ¿Estamos? Entonces, hay un dar a los otros y hay un darse a sí mismo. Ese darse a sí mismo es el autorrespeto. ¿Estamos? Así que te agradezco la respuesta, porque como te digo, viene a complementar lo que estábamos conversando con la María Estela. Muchas gracias. Sí, gracias a ti también por la pregunta. Súper. Entonces, por eso es importante ya entenderlo, porque básicamente también lo que estamos hablando también va a ser entendido cuál es su nivel de conciencia. Y es súper importante entenderlo bien para no irse a los extremos. ¿Estamos? ¿Me explico? En los extremos en términos me cuido tanto a mí mismo que no doy nada, que el hiperegoísta, o me descuido tanto de mí mismo ya que no pongo ningún límite. Entonces, es un equilibrio que implica un nivel de conciencia maduro. De hecho, en algún punto lo que estamos hablando implica una madurez interna para poder entenderlo correctamente, y hay una confianza implícita en que esa madurez está en ustedes. Si no, no estaríamos hablando de esto. Silencio todo. ¿Cómo se silencia todo? Acá dice acá. ¿Dónde? Acá. Ah, aquí. Ahí silenciará todo. Súper. Bien. ¿Quedó claro más o menos la respuesta, Pame? Por mi parte, sí. Muchas Sí, gracias. quedó clarita. ¿Ya? Entonces, acá la idea, te fijas, es abrir espacios de reflexión para que a futuro les puedan servir. En el fondo, la idea es que reflexionen sobre esto, ¿ya? Aprovechen lo que han ido aprendiendo, ¿ya? En relación al disfrutar, en relación a todo lo que hemos estado diciendo, ya para poder aprovechar finalmente lo que estamos tratando de entender, que tiene que ver con el agradecimiento, ya que es parte fundamental de la prosperidad. Entonces, como habíamos dicho, volviendo al tema del agradecimiento, es un sentimiento de afecto, un sentimiento de amor, un sentimiento de cariño, afecto, cariño, amor, que surge hacia aquellos que nos otorgan satisfacción. En el fondo, alguien hizo algo por mí, que a mí me produjo satisfacción, me generó sentimientos ricos, así, ¡ay, qué rico! ¡Ay, acá, allá!
y ese sentimiento rico me genera afecto, cariño, ¿ya? Y que finalmente esa satisfacción me lleva a sentir agradecimiento por la otra persona. ¿Estamos? Si ponemos el ejemplo de un restaurante, el mozo me atiende bien, es simpático, es buena onda, yo siento afecto. Y me siento afecto, y al sentir afecto, cariño, esa cosa rica, siento de que esa persona hizo algo por mí y que me otorgó satisfacción, me atendieron bien, fue buena onda, fue amable, y yo me siento agradecido. La vecina se preocupa del gato, del perro, viene, se da la lata, viene a la casa, le da de comer, acá y allá, y yo, pucha, esa persona hizo algo por mí, qué rico, me siento contento, ya, siento afecto, siento cariño por la vecina, me siento agradecido. Qué sé yo, me caí en la calle, y si una persona desconocida se acerca, me tiende la mano, y me dice, lo ayudo, y me ayuda a pararme, ese momento, esa persona, yo sentí que hizo algo por mí, que me dio una satisfacción, que se preocupó. Yo siento afecto, siento cariño, gracias, gracias, gracias. El sentimiento de separación en ese instante se rompió, dejó de ser un desconocido, dejó de ser alguien extraño que iba pasando por la calle. El mozo dejó de ser uno más de los que estaba atendiendo. Fue esa persona que se preocupó por mí de una manera amable. La vecina dejó de ser la persona que pasaba y que yo le decía buenos días, buenas tardes, ya, y nada más, o a veces ni siquiera hacía como que no la miraba, pero resulta, frente a una necesidad, tuve que romper mi espacio, tocarle la puerta, decirle, vecina, ¿sabe qué? Pucha, disculpa, nos vemos todos los días, no nos hemos saludado, pero bueno, ya sabemos quiénes somos, tengo un gato o tengo un perro o unas plantas, fíjate que tengo que ser urgente, ¿te podrías preocupar de estos animales? Y si esa persona te dice sí, ya dejó de ser una extraña, dejó de ser una persona ajena, el sentimiento de separación se rompió, entró en mi campo de realidad. Y si la persona me dice, sí, no te preocupes, yo me preocupo de tu gatito o tu perrito o tus plantitas, ya voy a sentir voy a sentir afecto, cariño, y voy a sentir afecto, me voy a sentir agradecido. ¿Estamos? Ahora, el punto es que la satisfacción y el afecto no necesariamente son directamente proporcionales. ¿Estamos? Y eso también es importante entenderlo. Porque significa que el afecto, ¿ya? O el sentimiento de cariño proviene de cómo yo estimo, ¿ya? La estimación, la consideración, cómo valoro, cómo evalúo, ¿ya? La satisfacción que yo estoy obteniendo, ¿ya? Y que será proporcional a ella, en el sentido de que si le pedí a la vecina que me regara las plantas y llego y están todas secas, ¿ya? No sé si necesariamente voy a sentir satisfacción a pesar de lo que hizo, ¿ya? Y como no siento satisfacción, quizás no me voy a sentir agradecido, porque evalué que el cómo hizo, el favor que yo lo pedí, no fue en relación a lo que yo quería, y al no sentir satisfacción, no necesariamente siento afecto. ¿Me explico, no? O al revés. Llego yo y las plantas están más lindas que nunca, pero yo tengo un nivel de conciencia mucho más restringido y le digo gracias y ni siquiera siento, no soy capaz de valorar lo que la persona hizo por mí en ese momento. ¿Me explico? Entonces, también es importante entender de que el afecto proviene de cómo yo estimo, de cómo yo considero, de cómo yo valoro, de cómo yo evalúo ya esa satisfacción recibida. ¿Vamos? Entonces, por lo tanto, ya esto está muy influido por el intelecto, ¿ya? Por el intelecto, y por lo tanto está contenido por él. Por lo tanto, el agradecimiento no es proporcional al valor, al costo, al trabajo, al esfuerzo, ya a la complejidad, al número, a la antigüedad, o etcétera. Porque resulta que puede que la vecina no me dijo qué bueno respecto a ¿cómo se llama? A cuidarme las plantas o el gato o el perro, y tengo que pedirle a un amigo o una amiga que resulta que es el único amigo o amiga que tengo porque tengo una dinámica hiperafectiva, ya, supongamos,
inventemos, o no tengo una dinámica afectiva, pero la única persona que me dijo que bueno, pero resulta que yo vivo en Las Condes y ella vive en Pudahuel, ¿ya? Y resulta que no tiene auto y tiene que irse en micro a darle comida al perro, al gato, a regar las plantas, y se pega la media carreta, ¿ya? Y cuando llega, yo digo, ah, ya, pucha, gracias. Y no fui capaz de valorar el esfuerzo que era pegarse la micro desde Pudahuel, ya a Las Condes, de tener que ir en micro, etcétera, 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 etcétera. Y para mí era, ya, hizo un trámite. O puede que la persona tuve una agenda muy ocupada, o tenga hijo o hija, y el hecho de regar las plantitas, que para mí es algo tan simple, ah, mira, si total está al lado, está a 2 cuadras, viene caminando, por último, pero resulta que esas 2 cuadras implica dejar a los hijos, o a la guagua, o que sea un montón de cosas, y yo pienso que lo más normal, digo, no, pues si está a 2 cuadras nomás, total, y además era media hora, si era un ratito, media hora, y no necesariamente me siento agradecido. ¿Me comprenden o no? ¿Estamos? Entonces es importante entender que el agradecimiento ya no es proporcional ni al valor, ni al costo, ni al trabajo, ni al esfuerzo, ni a la complejidad, ni al número, ni a la antigüedad. Me pueden regalar un cuadro antiquísimo, o una obra de arte antiquísimo, o un jarrón, no sé, de la dinastía Ming, y yo no tengo sensibilidad respecto al arte, y me da lo mismo. Ah, ya, gracias. O me regalan un guaco de la cultura, no sé, por Nazca, y no me gustan las cosas americanas, digo, ah, ya, gracias. La, la tontera que me regalaron. Andrés, ¿Mm? ¿el agradecimiento no está relacionado con qué era? No está relacionado, ya no es proporcional a lo que vale a lo que vale lo que te regalaron. Te pueden regalar un Jaguar, un Bentley, te pueden regalar un Ferrari, y te da lo mismo, porque no necesariamente te interesan los autos, o no te interesa la persona que te lo regaló, o consideras que es un derecho y que por lo tanto, pucha, eh, lo mínimo, ¿ya? O al trabajo que implica, la persona puede que, como te decía, se pegó la carreta de Maipú a Las Condes a regarte las plantas, o al revés, de Las Condes a Maipú, y a ti el costo, el trabajo, el esfuerzo te da lo mismo, porque simplemente lo consideras, y consideras que porque era tu amigo o tu amiga, tenía que hacerlo, era lo mínimo. No, pues ¿cómo no lo voy a hacer? Si es mi amigo, mi amiga, ¿de dónde? ¿Ya? O a la cantidad de cosas que pueden regalarte, ¿me entiendes? O lo que sea. Entonces, no tiene que ver con eso, ¿ya? No tiene que ver necesariamente con lo que nos otorgó satisfacción, ¿ya? Sino que todas estas variables anteriores en las cuales nosotros hablamos, ¿ya? No influyen directamente en el agradecimiento, ¿ya? Pueden influir en la satisfacción, pero no necesariamente en el agradecimiento. ¿Vamos? Entonces, por ejemplo, para dejarlo más claro, un vaso de agua en el desierto, ya si llevo, no sé, un día sin tomar nada de agua, ya, nos produce una satisfacción que la ciudad en tiempos normales no nos produce. ¿Estamos? O si me fui qué sé yo, a subir la montaña, me llevé un par de naranjas, y en la mitad que estoy así, súper cansado, muerto de hambre y con sed, y me como esas naranjas, no es lo mismo que me las como en el living de mi casa, estando sentado viendo una película en la tele. Entonces, la satisfacción que me puede producir cualquiera de esas, difícilmente se podría producir en el caso del agua en el desierto, o las, ¿cómo se llama? Las naranjas, cuando estoy haciendo un trekking subiendo la montaña, muerto de calor y muerto de hambre, ¿ya? Que en la ciudad. Entonces se agradece mucho más el vaso de agua cuando estoy sediento en el desierto que en un almuerzo en la ciudad, o en la casa de un amigo, de una amiga, o en un restaurante, y el vaso de agua es el mismo. El punto es que la satisfacción son diferentes y por lo tanto el agradecimiento es diferente. ¿Mm? Bien. Descansamos un ratito, paramos un segundito. ¿Cómo estamos? Andrés, pero eso es porque no somos capaces de valorar. Exactamente. No somos capaces de valorar lo que se está dando.
tú justamente diste en el clavo. Y la valoración, como te decía, depende de todas esas variables anteriores. Entonces, en la medida en que tú eres capaz de valorar, te sientes agradecido. Ahora, esa valoración surge ya en relación, cuando tú valoras eso y surge automáticamente ya, pero lo que estás valorando es la satisfacción que recibiste. Y para eso tienes que conectarte con los sentimientos, tienes que conectarte con las emociones, porque racionalmente puedes recibir muy poca satisfacción, porque cuando tú racionalizas te desconectas de la emoción, te desconectas del sentimiento, tienes una relación parcializada contigo, una relación carente contigo. No están conectados ni la mente, ni la emoción, ni el cuerpo. Cuando racionalizas, te desconectas de la emoción y te conectas del cuerpo, queda solamente en la mente. Cuando hay mente, corazón y físico y cuerpo, hay una emoción. Y eso es una experiencia integral. Y ahí es donde uno obtiene satisfacción. ¿Ya? Por eso mucha gente se va a los carretes y se cura para parar la mente, para poder conectarse con el cuerpo, con la sensación, con la emoción. Se curan para anestesiar la cabeza, para anestesiar la mente. Pero eso no significa que dejen de pensar ni dejen de hablar. Hablan, conversan, cufifo en algunos casos, medio cufifo, medio alegre, ¿ya? Pero con el sentimiento, con la mente, hay pensamiento, pero no hay racionalización. Mucha gente se fuma un pito. ¿Para qué? Para anestesiar la mente. Entonces hablan, conversan, se ríen, hay pensamiento, hay sentimiento, hay sensación física, pero no hay racionalización. La racionalización es la que desconecta el sentimiento. Entonces, no hay que confundir que no racionalizar no significa no pensar. Son cosas distintas. Porque la persona que está alegre, se puso alegre con el pisco sour, entre paréntesis, qué rico tomarse un pisco sour. Con el pisco sour no dejó de pensar, pero sí anestesió la mente, sí anestesió la cosa racional, el racionalismo, ¿no? La Maca me estaba haciendo una pregunta. Maca, Hola, maestro, que justo te iba a preguntar y me respondiste, así que es que ya. pero era como, ¿cuál era la diferencia entre pensamiento y racionalización? El pensamiento es el pensamiento, ya es pensar. Y la racionalización es cuando tú ocupas la mente, la mente y la desconectas de la emoción y del sentimiento. Y por lo tanto también se te anestesia el cuerpo. Entonces, por ejemplo, viene una emoción, un dolor emocional, recibo una noticia que no me gusta. Entonces, ¿qué hago? La racionalizo. Y empiezo a darme una serie de argumentos y una serie de cosas y la empiezo a adornar, etcétera, etcétera, para justamente no sentir la incomodidad que implica ya lo que estoy sintiendo. Entonces, ya que estábamos hablando del ejemplo del mozo en el ¿cómo se llama? En el restaurante, ya que es amable, que es simpático, que te atiende bien, que es buena onda, ¿ya? Entonces llega el momento de la cuenta y tú estás con otra persona y tú le dices, oye, ¿cuánto le vas a dar de propina? No sé cuánto te salió el almuerzo, no sé cuánto está haciendo en Chile en este momento el almuerzo, ya, supongamos, si son dos personas, 40 lucas. Entonces, oye, pucha, que nos atendió, dejémosle unas 10 lucas de propina, unas 15 lucas de propina. Y la persona racionaliza y dice, pero ¿cómo? Si él tiene su sueldo. Además le estamos dando el 10%, que ya está incluido. ¿Ya? Entonces, ¿para qué le vamos a dar más? Y todo el sentimiento de gratitud se fue a la punta del cerro con la racionalización. ¿Por qué? Porque la persona se centró en su egoísmo y no quería dar. Entonces, justificó su egoísmo con unos muy buenos argumentos. Y es una racionalización. ¿Ahí te quedó más claro? Mucho más claro, maestro, muchas gracias. Besitos. Ya. Bien. Voy a silenciarlo a todos.
Vamos a hacer un pequeño descansito de unos 5 minutos, ¿les parece o no? Ah, no, pues que son yo sé, un cuarto para las 12, así que no vamos a alcanzar. Hola, aquí alguien levantó la mano. A ver, vamos a decirle que abra su... ¿cómo se llama? Hola, hola, ahí, espérate, ahí, ay, ¿cómo se llama? Ahí estoy, Hola. ¿o no? Sí, hola, Hola, maestro, ¿cómo estás? bien, Soy aquí Carola. estamos. Hola, Carola. ¿Sabes qué? Que en realidad quería compartir una historia, porque estaba ahora en el supermercado escuchándote, Ya, y al salir una señora se me acerca y está justo tú hablando del tema de cómo nos acercamos a las personas, cómo dejan de ser nuestros extraños. Y la señora se me acerca y me dice, ¿te puedo decir algo? Y yo me saco el audífono porque te estaba escuchando y le digo, sí, claro. Me dice, ¿te queda el vestido? Es un vestido muy normal, no lo voy a mostrar porque es muy normal, gris, normal. Me dice, te queda muy bonito. Es un vestido muy bonito y te queda muy bonito y te lo quería decir. Y yo me he quedado, digo, bueno, muchísimas gracias. Ni siquiera es que me haya preguntado el dato del vestido, sino que ella sintió la necesidad, porque podría haberlo pensado. Yo pasé por el lado, venía de pagar el parking, podría haber dicho que bien, qué bonito el vestido, ya. Pero ella se acerca a decírmelo. Y fue bonito, no sé, me quedé así como, oh, qué bonito, qué agradable. ¿viste Y cómo? cómo ella se transformó inmediatamente en alguien eh, que me hizo un clic, que generamos una conexión y que dejó de, porque si no me lo dice, yo creo que ni siquiera lo hubiese mirado porque estaban paradas, seguramente esperando al marido, que estaba pagando en el parking también, y no sé, pero fue una conexión en un momento y fue precisamente cuando tú estabas haciendo ese comentario de que como dejamos de ser extraños con el otro, como algo tan simple, inmediatamente generamos algún vínculo y que se transforma en algo bonito. Y que, Eso solamente. y que finalmente fue un acto de generosidad de ella, fue capaz de salir de sí misma. ¿Te das cuenta? Ella Claro. rompió esta separación que decimos, la rompió, salió de su ego, de su egoísmo, de su egotismo, salió, dio un paso y te dijo, hola, oye, mira qué bonito. Y cómo se produjo una satisfacción en ambos lados, en ella por el acto de dar y en el caso tuyo de abrirte a recibir eso sin espera, porque después se me da vuelta y se fue. Pero te quedó la satisfacción, Claro. ese sentimiento común, donde no estoy sola en el mundo. Sí, 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 fue bonito eso, en verdad. Y Sí. fíjate cómo ese sentimiento, Gracias. si tú te conectas, te das cuenta como que te abrió con todo lo que estaba sucediendo en ese instante en el entorno. Y como por un instante, como que la vida, permitiste que la vida te tocara. Y como que incluso si te sensibilizas al momento, te das cuenta como que se expandió todo, como que todo se abrió. Sí, como que caen las barreras. Eso fue, Exactamente. como que cae una barrera que uno generalmente anda, ¿cachai? Exacto. Como en el cotidiano, sobre todo en esas circunstancias tan de ir al súper, un millón de gente, no sé. Claro, Sí. se rompe la barrera, es verdad. Sí. Ah, mire qué bonito, qué rico compartir lo que compartiste. Súper, súper. Gracias. Gracias, gracias a ti también. Mariela. Hola maestro, Hola, buenos Mariela. días. Quería, bueno, comentarle un poco mi sensación y ver cómo avanzar en esto, porque con las otras charlas como del disfrute y todo, lo veía más cercano, como en pasos. Acá probablemente mi intelecto lo ve como muy lejano lo que habla, así como siento mucha resistencia en mí, probablemente como por este miedo quizá al sufrimiento, por solo como sentir afecto, entonces como que conozco solo probablemente ese sentimiento de dar y esperar algo, a veces cosas chicas, a veces cosas grandes, y esa como desilusión que genera como la experiencia humana de lo que hacen los otros, y a veces eso duele, como me genera resistencia. Estoy en un momento donde como de protección, donde
no me siento muy abierta como a dar. Y por otra parte, creo que me falta un camino de autoaceptación y de quererme más yo misma. Entonces, hoy me siento lejana a lo que usted enseña y me gustaría ver cómo son los pasos, como cuando veíamos con el disfrute y todo, desde pequeñas cosas, cómo ir avanzando en esto, porque lo veo así, una tarea lejana, quizás porque lo veo muy desde el intelecto, quizás. Pero eso, me siento un poquito como que si fuera una tarea titánica durante esta vida. No sé si me entiende. Sí, súper. Una pregunta, ¿tienes animalitos o no? Sí. Ya. Soy veterinaria y bueno, yo me veo también con la Cecilia y claro, y ella me había comentado que probablemente para mí sería más fácil como acercarme a través de ellos, como probablemente ese es como el amor más como limpio quizás que conozco, puede ser. Sí, en el fondo, sí. Mira, por un lado, el conectarse con los animalitos te es más fácil, ¿ya? Abrirte a recibir, a dar y recibir ese afecto, ¿estamos? Porque de alguna manera hay menos juicios. El sentimiento de espera se reduce porque de alguna manera tienes integrado que no puedes esperar mucho del animal. ¿Me explico? Entonces se va rompiendo el sentimiento de espera y te va abriendo. Ahora, el paso, como dices tú, un proceso largo tiro, complejo, ¿ya? Y de alguna manera implica una suerte como de entrar a picar más fino, por decirlo así. Pero mira, como primera instancia, para poder responderte acá, desde acá, es empezar a valorar y agradecer lo que tienes, pero con las cosas, para ir abriéndote ese espacio, ¿estamos? Entonces, agradecer la cama, agradecer, qué sé yo, la ducha, agradecer la comida, acá. Y después empezar a agradecer a las personas que hacen algo por ti. Por ejemplo, la cajera del supermercado, gente más bien impersonal. ¿Me explico? Ya, si te fuiste en taxi o en Uber, agradecerle al señor del taxi, agradecerle al señor del Uber, empezar a sonreírle, a sonreír. Y por la calle, si te mira alguien, sonreír. En fondo, ir dando pequeños pasos para ir abriéndote. Ir abriéndote en ese espacio afectivo, por decirlo así. ¿Estamos? Y respecto a lo otro que dices, pucha, en realidad me siento un poco vulnerable afectivamente, ¿ya? Y empezar a abrirme hacia los demás, bueno, ahí ya ahí implica entrar en otro terreno que ahí es un poco más complejo y ahí necesitas cierta, como quien dice, integrar ciertos procesos, entender ciertas cosas y tendríamos que quizás algún día cuando esté en Santiago conversar como con más tranquilidad, ya más personalmente, por decirlo así, vamos, si se da el momento, las condiciones. Pero por ahora, entrar en el flujo del agradecimiento, ¿estamos? Y entrar en el flujo del compartir. Y como decíamos, entender que de alguna manera, mientras estemos en la dualidad, nunca vas a encontrar esa persona ideal que finalmente va a cumplir todas tus expectativas, porque no existe. ¿Estamos? Entonces, empezar a integrar de a poquito que la desilusión del otro es una excusa para que yo ocupe mi amor. Pero volvemos, como un tema muy complejo, uno para aprender a relacionarse con los demás de una buena manera, tiene primero que aprender a conocer sus propios límites. Aprender a conocer sus propios límites, aprender a conocer su propio autorrespeto, porque muchas veces la carencia te lleva a faltarte el respeto, porque no has sabido llenar esos espacios afectivos de otra manera que no sea pensando en esta dinámica hiperafectiva donde yo voy a encontrar a la persona, ya sea el amigo, la amiga, la pareja o quien sea, que finalmente va a satisfacer mi necesidad afectiva. ¿Estamos? Entonces, en ese sentido, ya es mejor ir, como te decía, de a poquito,
de a poquito, por ejemplo, ir integrando el disfrute, que te va conectando con los sentimientos, con las emociones, compartir abrirte con los animalitos, ya, agradecer cada vez que llega, no sé, un cliente a tu consulta, agradecer, estar en ese flujo, abrirte de a poquito, ya, y en el proceso, como te decía, en relación a los demás, de a poquito empezar a conocer tus propios límites, vamos, empezar a entrar en este proceso de decir, pucha, ¿cómo puedo empezar a dar un poquito más bien en lo impersonal más que en lo personal? ¿Vamos? Es un poco como decía te decía, la sonrisa, agradecer a la persona que siguió en el cajero, si te vas arriba de una, ¿cómo se llama?, del taxi o el Uber, agradecer a la persona, empezar a abrirte en este espacio más bien en una dinámica impersonal. ¿Ah? Y después de a poco ir abriendo, pero en la medida que conozcas tus propios límites. No sé si te aclaró. Perfecto, maestro. Muchas gracias. ¿Mm? Sí, mucho, mucho. ¿Mm? Muchas gracias. Ya, súper. Oye, estamos ya como en la hora. No sé si hay alguna pregunta más, porque si no estaríamos como cerrando aquí este capítulo, ya. Estaríamos quedando acá hasta la próxima sesión, ya, donde vamos a tratar el tema opuesto. ¿Qué pasa si no agradecemos? Llegó la luz, se hizo la luz. Vamos a hablar vamos a ver también esa otra parte, ¿vamos? De qué pasa si no agradecemos. ¿Ah? No sé si alguien tiene alguna consulta más. La Maca tiene una consulta más. Dale. Yo a propósito de este tema... Espera, te voy a silenciarlo a todos, pues está un poco de resonancia. Ya, Maca, activa tu micrófono, por favor. A propósito de este tema, yo quiero agradecerte un montón, porque a mí por lo menos en mi situación ha sido una entrega de amor incondicional, porque además este taller que estás entregándonos siento que es el momento de expandir este amor, y toda tu compañía, tus palabras, tu esencia de tanta paciencia, amor, con toda la forma en que lo hice, gracias, muchas gracias. Gracias. Entonces es como lo mismo que estás explicando, que lo mismo del taller que estaba explicando hoy día, en mi situación también fue como abrir mi corazón y salir un poquito de ese ego, de darse cuenta de que uno no está solo y que siempre la existencia te está acompañando, y que la persona que menos lo esperas puedes recibir tanto amor. Así que... Muchas gracias, pues gracias. Sí, no, yo como digo, ustedes, yo lo paso regio y me encanta hacer este taller, compartirlo con ustedes, así que el agradecido soy yo. Imagínense que no estuviera ninguno de ustedes, ¿qué hago? Se dan cuenta cómo finalmente siempre estamos necesitándonos unos a otros, incluso para dar. Porque si ustedes no estuvieran, yo no podría hacer este taller. Así que el agradecido soy yo. Y también agradezco tu agradecimiento. Así que, Napo, feliz, como una perdiz, acá compartiendo con ustedes. Así que también les agradezco su tiempo, su disposición por un día sábado, donde también ustedes están dando. Entonces, de alguna manera, el abrirse a recibir también es una forma de dar, porque está dando la oportunidad al otro, ya, a que ese vacío que tú produces lo pueda llenar un otro. Entonces, también es rico, ya, reconocer que cuando uno da,
también está recibiendo. Ya, chicos. Andrés, ¿Mm? yo quería hacer un comentario, ¿Sí? que yo me imagino que este taller va a tener distintas aristas o distintas patas, y ahora estamos en el agradecimiento, y que no quería dejar pasar el agradecimiento sin decir algo, que yo siento que en realidad el agradecimiento eh, es como probablemente de las partes más importantes. No conozco las otras que vienen, digamos, pero siento que yo en mi adolescencia y hasta, no sé, los 30 años, ponte tú, era una persona que agradecía todos los días agradecía, agradecía, siempre era como una oración, pero diaria, de agradecer. Pero nadie me lo enseñó, me nacía hacerlo y lo hacía. Y sentía que la vida fluía como de manera mágica. Era como que era mágico lo que me pasaba diariamente, lo que pensaba se me daba, lo que quería me llegaba, pero así de una manera tan mágica que era como sorprendente. Yo me sorprendía de la generosidad de la existencia, porque de una manera tan mágica yo pensaba en algo y ¡pam!, en la tarde me estaban llamando para ofrecérmelo, era una cosa así, yo casi no lo podía creer. Y bueno, con el paso del tiempo y de la vida, a veces uno, como aquí tú dices, que lo que interfiere es que uno se pone muy racional, probablemente, claro, me fui poniendo muy racional, y dejé de valorar todas esas instancias que uno recibe de la existencia, de que a lo mejor uno no las ve, pero pasan, siguen pasando, quizás no de una manera tan aparente como eran antes, pero siempre todos recibimos cosas de la existencia que a veces las damos porque, no sé, no las vemos, las pasamos por alto. Entonces, no quería dejar pasar este tema del agradecimiento sin decir que creo que realmente es tremendamente importante el tema del agradecimiento, y ojalá poder bajar esta racionalización que nos hizo dejar de valorar. Te cerró el corazón, la razón es seca. Si tú ves una razón, la razón es seca, el racionalismo es seco. Ya, te seca el corazón. La racionalización te seca el corazón. Si te das cuenta, te seca el corazón. Ahora, ¿por qué entraste en ese flujo? Ya que donde decías que la vida era prácticamente mágica, porque la estabas reconociendo. Entonces, a la medida que la reconocías, la vida podía ser reactiva a tus necesidades, porque la estabas viendo. Entonces, al verla, al reconocerla, ella podía tocar tu corazón porque tú estabas ahí presente, estabas reconociéndola. En el fondo, yo no puedo agradecer a alguien que no reconozco, que no me doy cuenta de que ese alguien hizo algo por mí. ¿Me explico? Entonces, yo agradezco en la medida que reconozco. Entonces estás reconociendo, en el fondo, en el caso del restaurante, yo reconozco lo que el mozo hizo por mí, y como lo reconozco, lo agradezco. Reconozco lo que hizo ya la vecina y lo valoré, y como lo reconocí y lo valoré, ya lo agradezco. Reconozco lo que la vida está haciendo por mí, lo valoro y agradezco. Entonces, al reconocerla, la vida es reactiva. Así como vuelve a ese mismo restaurante y el mozo te dice, hola, ¿cómo está? Qué gusto verlo, bienvenido. Él también te reconoce. Ambos se reconocen. ¿Estamos? Y te aseguro de que la persona que contó lo del vestido, si el día de mañana se encuentra en una fiesta, una u otra en algún momento se van a reconocer, si no se reconocen las dos. Hola, ¿te acuerdas? Ah, sí, tú eres la que me dijiste que el vestido estaba tan bonito, mira qué rico. Y se van a volver a sonreír, porque se reconocieron. Entonces, el agradecer es reconocer a la vida, es reconocer y valorar eso.
¿Qué pasó con el caso del vestido? Hubo un reconocimiento y se valoró. Ella estaba valorando el vestido, lo bien que le quedaba, y ella estaba valorando el hecho de que la persona le hubiera dicho, mira que te queda tan bonito ese vestido, te ves tan bien, qué rico, qué agradable ver que una persona se vea tan bien y que lleves tan bien ese vestido. ¿Vamos? Entonces, ese reconocimiento es lo que finalmente te va abriendo corazón y te va dando confianza. Entonces, por eso le decía yo a la Mariela, ya, de que empezara con poquitas cosas a reconocer a los animalitos, reconocer sus animalitos, reconocer, qué sé yo, las cosas que tiene en la casa, reconocer al cajero, reconocer al señor de la micro, reconocer, y reconociendo el proceso La existencial. naturaleza ¿Mm? La naturaleza es como de las cosas más evidentes que uno puede agradecer, ¿no Exactamente. es cierto? Entonces, en ese proceso de reconocimiento, el corazón se va poniendo calentito, va tomando confianza, confianza. Esa seguridad te va permitiendo tener una madurez interna. Esa madurez interna te va permitiendo reconocer tus propios límites, en qué puedo, en qué no puedo. Te va sensibilizando, porque no hay racionalización, te va sensibilizando a los niveles de conciencia de la otra persona, y por lo tanto las sorpresas que pueden darte agradables, en algunos casos, en otros casos no tan agradables, perfectamente las puedes enfrentar porque sabes que no hay nadie perfecto, que la misma persona tiene distintos niveles de conciencia internos, en algunos casos puede reaccionar de una manera muy atinada, en otros casos no tan atinada, y en otros casos cero atine, pero tu propia conciencia puede compensar eso, y por lo tanto le empieza a perder el miedo a las personas, empieza a confiar, entendiendo que esa persona tiene ciertas características que finalmente siempre, si tú quieres, va a tener las cosas para desilusionarte. Así como te han desilusionado tus papás millones de veces, como te han desilusionado las personas, tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu tía, tu primo, tu hermano, tu amigo, tu amiga. Miles de personas nos han desilusionado miles de veces y las seguimos queriendo igual, las seguimos aceptando igual. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué? Porque básicamente hay una plataforma de confianza en esa persona donde solamente la desconfianza no es el único factor que está llenando ese corazón. Hay muchas otras partes que están ahí presentes y que yo soy capaz de valorar, soy capaz de reconocer. Entonces, por lo tanto, los aspectos menos resueltos de esa persona o no resueltos de esa persona no necesariamente me afectan. Y si me afectan en alguna medida, soy capaz de compensarlo, soy capaz de poder, como quien dice, compensarlo sin ningún problema. A veces con mayor costo, a veces con menor costo, a veces con más dificultad, a veces menos dificultad, pero cuando ahí está esa plataforma afectiva y esa confianza en uno y esa madurez de entender cómo nos funcionamos los seres humanos y que el afecto está contaminado, por lo tanto tiene de todas cosas, no tengo por qué tenerle miedo a los demás, ni tengo de qué defenderme. No hay nada que defenderme porque si sé cómo interactuar con esa persona, no necesito defenderme de nada. ¿Estamos? Pero ese es un aprendizaje que tengo que tener yo. No puedo esperar que la otra persona tenga ese aprendizaje porque si lo tiene bien y si no lo tiene bien. Y si ese aprendizaje lo tiene, lo va a ocupar con mis carencias, con mis dificultades, con mis cosas no resueltas. ¿Me explico, no? Entonces, si yo meto la pata, si yo digo una tontera, si yo lo desilusiono o la desilusiona, esa persona va a ocupar ese aprendizaje para compensar, para equilibrar, para restituir la confianza o el cariño o el afecto, porque va a saber que finalmente es parte de la experiencia humana y que juegue, como quien dice. Pero esa madurez tiene que tenerla uno, tiene que aprenderla uno. ¿Y cómo se logra esa madurez? Haciéndose cargo de los afectos, no racionalizando, haciéndose cargo de las emociones, empezando a reconocer. Ahora, ¿cómo empezamos a conectarnos con las emociones? Si hemos racionalizado mucho, ya como conversábamos con la Mariela, ya
a través del disfrutar, entendiendo bien cómo es la dinámica del disfrutar, es reconociendo en el cuerpo, en la sensación física, porque la emoción, el cuerpo es la caja de resonancia de las emociones, y lo que hace la racionalización es sacarte la emoción. Entonces, reconociendo el cuerpo, ya en el cuerpo la satisfacción, lo rico. Me comí un helado rico, siento satisfacción, digo, qué rico, satisfacción. Me comí un chocolate rico, qué rico, satisfacción, lo reconozco. Me tomo un té, siento rico el té, qué rico, ya. Me senté, estoy cansado, me siento, ya, reconozco, qué rico, satisfacción. Y el entrenarme en ir reconociendo esas satisfacciones, ya, que me pueden ser cualquier cosa, me puede dar una excusa para obtener satisfacción, finalmente empiezo a disfrutar. Y el hecho de conectarme con esa satisfacción a nivel corporal, a nivel sensorial, me va sacando de la racionalización, me va conectando con las emociones y entendiendo que las emociones vivimos en un mundo polar, dual, como quieran llamarlo, entonces a veces va a tener emociones positivas, a veces va a emociones negativas, pero que esas básicamente van a estar determinadas por mi interpretación y que no voy a morir en el intento. Y que por sentir no me voy a morir, al contrario, voy a estar más vivo que nunca, porque si no me pasa nada, si no siento nada, pues estoy muerto. Así que los únicos que no sufren son los que están en el parque del recuerdo. Así que integrar que parte de la experiencia humana ya es el dolor. A veces hay dolor emocional, a veces hay dolor físico, pero es parte de la experiencia humana y que uno finalmente no muere en el intento. Bien, chicos y chicas, ha sido un gusto como siempre y espero que nos podamos ver la próxima semana en el mismo canal a la misma hora.